Buenas tardes y bienvenidos a la casa de la Fundación Santa Ana, a la que están invitados cuando ustedes quieran. Ahí tienen una biblioteca acá que pueden consultar si quieren. No prestamos libros, pero para consulta aquí están a disposición de quien lo solicite. Bien. Hoy vamos a tratar, como decía recién Ezequiel, el tema de la esperanza. El centro de la clase que voy a presentar es precisamente la virtud de la esperanza, que como ustedes bien saben es una de las tres virtudes teologales y por lo tanto nos pone desde el principio en el ámbito de la vida divina participada y en la cúspide de esa vida divina participada por la gracia de Cristo, que son precisamente las virtudes teologales, las que tienen por objeto a Dios mismo. Entre estas virtudes tiene su lugar la esperanza. Ese va a ser el centro de la clase, digo, pero no vamos a empezar directamente por allí, porque vamos a hacer una primera parte dedicada a distinguir de la esperanza teologal, que es una virtud sobrenatural infusa por la gracia del bautismo, la esperanza como pasión humana, porque la esperanza también designa algo que es propio de la naturaleza humana. Y tenemos que tenerlo en cuenta, primero que nada, para no confundirlo, y segundo, para relacionarlo. Porque, como bien ustedes saben, hay un principio teológico que dice que la gracia no suprime ni contradice a la naturaleza, sino que la presupone, la asume, la eleva y la plenifica, la perfecciona. Y con esa esperanza que es cosa de la naturaleza humana pasa eso, ¿no? La gracia de Cristo y todos los dones, los hábitos de dones que esa gracia nos trae, hábitos de virtudes, hábitos de bienaventuranza, hábitos de dones del Espíritu Santo que se nos infunden con la gracia del bautismo, asumen nuestra humanidad, la elevan, la planifican. De modo que ese esperar humano, esas expectaciones que son propias de la naturaleza humana, tienen que quedar asumidas por la vida teologal y por lo tanto por la esperanza sobrenatural, por la esperanza cristiana. Pero hay que empezar por ahí para recordar que, primero que nada, es algo propio del hombre el esperar. Y ya vamos a profundizar un poquito en eso. Y después del centro de la clase, que versa, insisto, sobre la virtud de la esperanza, vamos a hacer una consideración final acerca de la esperanza y la iglesia, ¿sí? Porque al verla como virtud, la vemos como algo que tiene por sujeto a cada cristiano. Pero conviene también teológicamente enfocar la relación que la esperanza tiene con la vida de la iglesia en su conjunto. Y en particular con dos aspectos de la vida de la iglesia que están destacados en una de las obras que ahora les voy a mencionar como bibliografía para ampliar lo que yo pueda llegar a decirles en esta clase, ¿no? Primero que nada, la Sagrada Liturgia. Y segundo, la que es el miembro más perfecto y más sublime de todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que es su madre y nuestra madre, la Santísima Virgen María. Bien, con eso les he presentado el esquema de la clase, ¿sí? Empezamos por la esperanza y el hombre, luego la virtud teologal de la esperanza y finalmente la esperanza y la Iglesia. La bibliografía que les aconsejo para profundizar en el tema es reducida, pero más que suficiente. En primer lugar, la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, en la segunda de la segunda, ¿sí? Que dedica las cuestiones 17, 18 y 19
a lo que podríamos llamar la primera, la esencia de la esperanza, la segunda, el sujeto de la esperanza, y la 19, la relación de la esperanza con el don de temor. ¿Sí? El don de temor. Luego, la 20 la 20 y la 21 tratan de los vicios que se oponen a la virtud de la esperanza, es decir, la desesperación y la presunción. Y finalmente, la cuestión 22 trata sobre si hay preceptos relativos a la esperanza. Es un tratado largo, ven ustedes, abarca las cuestiones de la 16 a la 22. ¿Sí? 17, dije bien, de la 17 a la 22. ¿Sí? 17 a 22. Bien. Segunda obra que menciono es una obra muy conocida, que quizá ustedes hayan leído alguna vez, pero que conviene releer en el capítulo que le dedica a la esperanza, que es Las virtudes fundamentales de Joseph Pieper. ¿Sí? Bien. El capítulo que dedica Pieper a la esperanza está muy bien y muy profundamente pensado, ¿no?, en base al texto de Santo Tomás, pero añadiendo algunas reflexiones propias del autor y un enfoque propio del autor que hace hincapié sobre todo en las maneras en que el espíritu humano puede desfigurar la esperanza. Y por último, el tercer libro que les recomiendo es la obra de Monseñor Juan Carlos Ruta titulada Dialéctica de la Esperanza. Este es un libro, todo él sobre la esperanza, ¿sí? Y en el cual la parte central es la dedicada a la virtud de la esperanza, ciertamente. Pero tiene más o menos el esquema que yo he pretendido darle a la clase, ¿no?, porque al comienzo habla de la esperanza y el hombre, y después se dedica a la virtud de la esperanza y finalmente desarrolla temas de lo que podríamos llamar una teología enfocada eclesiológicamente acerca de la esperanza. Bien. Y vamos a empezar por el asunto de la esperanza y la naturaleza humana. Porque ya en los antiguos filósofos encontramos a la esperanza ubicada entre las pasiones del alma. De modo que teníamos que recordar brevemente qué es eso de las pasiones del alma, ¿no? Muy sucintamente, porque llamamos pasiones a las repercusiones que tienen en el alma del hombre, en el espíritu del hombre, los apetitos. ¿Sí? Es decir, el querer propio de la voluntad racional y los apetitos sensitivos del hombre, sea el apetito irascible, sea el apetito concupiscible. Todo querer, todo desear, implica la tendencia hacia un cierto bien. Eso es claro que digo, ¿no? Se quiere algo porque tiene cierta razón de bien. Sabemos que eso que se quiere por su cierta razón de bien se puede querer bien o mal, porque se puede querer ordenadamente o desordenadamente. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta desde el principio, porque la pasión de la esperanza, que tiene que ver con el querer humano, en sí misma no es ni buena ni mala. Es un movimiento connatural al apetecer humano. Pero se puede cualificar moralmente según el apetito al que corresponde esa expectación, esa espera, esa esperanza, sea bueno moralmente o sea malo moralmente. ¿Sí? Eso es fácil de entenderlo. No puede decir que el hombre y la mujer que fundan con su matrimonio una familia tienen esperanza de tener los bienes propios de la vida doméstica. Y esa es una esperanza moralmente ordenada. Pero también el jefe de una banda de delincuentes tiene la expectación de lograr cometer el crimen que se propone cometer, ¿está claro? Confía en lograrlo, espera alcanzar el botín, ¿no?, si es un robo, espera obtener su objetivo. ¿Sí?
Con este simple ejemplo, adviértase que la esperanza humana puede estar bien ordenada o desordenada, ¿verdad? Pero, a más de esta dimensión moral del esperar humano, perdón, todavía no di una definición que es importantísimo tener en cuenta de entrada. ¿Qué pasión es la esperanza? Es cierta emoción que consiste en esperar confiadamente cierto bien arduo, posible y futuro. Lo digo de nuevo, ¿sí? Es esperar confiadamente cierto bien arduo, o sea, difícil. Podríamos decir, tengo esperanza de poder mover este libro cuando lo agarro. Sería una exageración. O estaría dicho con una intencionalidad muy profunda, en el sentido de que yo reconozco que el movimiento de mi brazo es un don de Dios y que puede quitármelo cuando quiera, ¿no? Entonces hay algo de arduo en eso, en cuanto que yo no está en mis manos manejarlo absolutamente. Pero en principio nadie dice, tengo esperanza de poder mover el libro con la mano, ¿no? La esperanza es siempre de un bien arduo, de un bien difícil. En segundo lugar, de un bien posible, porque de un bien que es imposible nadie puede tener esperanza. ¿Está claro? Si alguna cosa aparece como buena pero imposible de lograr, no hay esperanza alguna respecto de ese bien. Y tercero, un bien futuro. La esperanza nunca es de los bienes presentes, es de lo porvenir. Si uno tiene en cuenta esta definición, ¿qué es lo que constituye al movimiento pasional de la esperanza? El ser una expectación confiada. ¿Está claro? Por lo tanto, en la esperanza hay dos cosas. Hay la espera de un bien por venir, como dije, arduo y posible, la espera misma, y hay confianza en que ese bien se alcanzará. Se advierte, el bien es esperado, pero al mismo tiempo es esperado con confianza en el logro del bien. Si no, no hay esperanza. Si se tuviese en mente un bien futuro posible, arduo, sin confiar en absoluto en poder lograrlo, lo que habría sería desesperanza. ¿Está claro? Y si ese bien se desea intensamente, a esa desesperanza la llamamos desesperación. ¿Está claro lo que dije, no? Desesperanza. Y si ese bien es intensamente deseado, al movimiento pasional que sigue a la certeza de que es inalcanzable, lo llamamos desesperación, que sería lo opuesto a la esperanza. La desesperanza también, ¿no? Con distinta intensidad, diría. Bien. Con distinta radicalidad. Todo eso se da en el hombre en cuanto que es hombre. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la naturaleza humana? Podemos empezar a entender la relación que tiene esta pasión que llamamos esperanza con la naturaleza humana si advertimos que ese bien del que hablamos es un bien captado no solo como bien. Ya si se lo capta en razón de bien, estamos hablando de qué cosa? De la inteligencia. Adviértase que los apetitos puramente sensitivos no captan lo bueno. ¿Por qué? Y porque el conocimiento sensitivo no capta el bien. La razón de bien es inteligible. Por lo tanto, detrás de este movimiento pasional humano está siempre la inteligencia racional del hombre. Porque se trata de un bien. ¿Y el bien quién lo discierne como tal? La inteligencia racional. Bien. Pero es un bien, dijimos, posible. De nuevo, ¿quién puede distinguir lo que es posible de lo que es imposible? La inteligencia racional. Fíjense que esas dos notas nos remiten a la raíz intelectual de la esperanza. Como todos los movimientos pasionales propios del hombre,
antes de que exista voluntad del bien, tiene que haber discernimiento intelectual del bien. Y en este caso, tanto la nota de bien como la nota de bondad, como la nota de posibilidad, las capta siempre la inteligencia racional humana. Pero además, dijimos que es un bien arduo. Arduo. Y acá el apetito racional queda conectado con otro apetito, un apetito sensitivo, que es precisamente el de lo arduo, que llamamos apetito irascible. ¿Sí? La esperanza no tiene que ver primariamente con el apetito concupiscible, sino con el apetito irascible en conexión con la voluntad racional y con la inteligencia. ¿Sí? Bien. De aquí que, desde el punto de vista moral, las virtudes que tienen que ver con el apetito irascible, o sea, las partes propias de la fortaleza, tengan relación estrecha con la expectación humana, con la esperanza humana. En el plano de la antigua filosofía, las virtudes que moderan la pasión de la esperanza son precisamente la magnanimidad, la longanimidad, la paciencia, ¿sí? Partes de la fortaleza, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque al ser apetito de lo arduo el que está en la raíz de esta pasión que llamamos esperanza, está conectado ese apetito de lo arduo con el apetito irascible y la necesaria moderación por la voluntad y la inteligencia del apetito irascible. Bien. Con esto hemos ubicado algo de por qué es propiamente humano esto, ¿no? Pero hay otra cosa que lo hace propiamente humano. Y es eso del bien no solo arduo y posible, sino futuro. Porque es propio del hombre lo que podemos llamar la temporalidad como historicidad, ¿no? Es propio del hombre, por ser inteligente y por ver las cosas desde el punto de vista del ser, el distinguir el pasado, el presente y el futuro. Y el poder proyectarse hacia el futuro. El poder prevenir lo que vendrá. El tener cierta providencia de lo porvenir. Eso es propio de un ser inteligente, que porque capta el ser de las cosas, capta el antes y el después del cambio de las cosas, ¿no? De ahí que el hombre sea un ser, por su temporalidad, llamado a vivir de cara al pasado, al presente y al futuro. Si el hombre no estuviese proyectado hacia el futuro, esa pasión que llamamos esperanza no tendría sentido alguno, no existiría en realidad, ¿sí? Porque es formalmente de lo porvenir. La esperanza nos tiende hacia el futuro, ¿verdad? Es una pasión de futuro. Pero si nos quedásemos allí, no entenderíamos del todo la caladura que tiene la esperanza en la naturaleza humana y en la condición humana. Porque cuando hablamos de un bien arduo futuro, ahora junto las dos cosas, un bien arduo futuro, nos encontramos con algo que es característico del hombre y propio del hombre por ser racional. Y es lo que podríamos llamar el apetito del sumo bien. Tanto más arduo es un bien, cuanto más elevado y distante de la capacidad del hombre es. ¿Está claro lo que dije? Para el hombre en general. Después para cada hombre en particular podrá haber algunos que ciertas cosas les resulten fáciles y a otros difíciles. Pero hablando de la naturaleza humana en general, lo arduo es lo que de alguna manera es difícil para el hombre y es difícil porque lo exige desde más allá de su propia capacidad. ¿Está claro? Ahora, entre esas cosas habría que distinguir las que están en su capacidad de lograr, aunque sean muy difíciles, y aquellas que trascienden radicalmente su capacidad. O sea, no las puede lograr por más que las ansíe, por más que las anhele. Y ahí es donde entramos en una dimensión crucial de la esperanza humana. Porque el hombre, desde el pecado de Adán, ha quedado desprovisto de la gracia que lo capacitaba para alcanzar su último fin, es decir, el sumo bien.
de modo tal que ha quedado privado del medio trascendente, gratuitamente otorgado por Dios, para alcanzar el último fin. ¿Se advierte? La tendencia al último fin nos pone en la perspectiva de la esperanza última, de la esperanza final, que abarca todas las esperanzas y sin las cuales las otras esperanzas no tienen mayor sentido. ¿Está claro lo que dije? Todo apetito de un bien particular está ordenado en última instancia al sumo bien, y si no, no está vivido espiritualmente, racionalmente. Cuanto más elevado y lejano es ese bien, más arduo es. Pero el sumo bien, que por voluntad de Dios, y esto lo sabemos por la revelación, aunque el hombre puede experimentarlo de alguna manera en su propia condición tensa, hacia un término final que está más allá de su poder, de su dominio, de su capacidad de control. ¿Sí? Pero ese último fin, ese sumo bien, que es Dios, el hombre está llamado a alcanzarlo sobrenaturalmente y solamente lo puede alcanzar por la gracia de Dios. Ahora bien, desde el pecado de Adán el hombre está desgraciado, es decir, privado de la gracia. ¿Se entiende? Y por lo tanto está en condición objetiva de desesperanza, ¿o no? ¿Se advierte lo que digo? Está en condición objetiva de desesperanza. Y gravemente tentado ¿de qué? De poner en lugar de ese sumo bien que por sí no puede alcanzar algún otro bien posible, futuro, pero que sí puede alcanzar. ¿Está claro? De poner alguna otra cosa en el lugar de Dios. Y ahí viene todo el universo complejo de la idolatría, en que se sustituye el sumo bien por un bien inferior. Fíjese que ese es el tema fundamental de toda la historia humana, si uno lo ve desde la Escritura, ¿no? Si uno contempla toda la historia humana desde la Sagrada Escritura, ese tema es el tema crucial. No hay otro. Si el hombre conoce o no al Dios verdadero, si ordena su vida según Él y si vive de la gracia de Dios o no. Porque frente a esa desesperación y desesperanza, que puede hacerse desesperación, objetiva del hombre caído, la respuesta de Dios, ¿cuál es? La de su infinita misericordia salvadora. ¿Está claro? Que se manifiesta en el pueblo que Dios elige como herencia. Por eso la esperanza en sentido teologal, sobrenatural, es un tema que atraviesa toda la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora ya empezamos a entrar en la esperanza sobrenatural, ¿no? Sobre el tema de la esperanza humana se pueden decir muchas más cosas, pero yo solamente quería ubicarlo para dos cosas, insisto. Que no se confunda una esperanza meramente humana, que se pone en bienes particulares, o que se puede poner en un sumo bien que para la sola fuerza del hombre es inalcanzable, o, aunque el hombre puede fingir ideológicamente que lo puede alcanzar por sí solo. Y ahí tenemos otra problemática enorme, ¿no? Ahí aparecen todas las formas de lo que podemos llamar naturalismo. El hombre pretende alcanzar el último bien sobrenatural con sus solas fuerzas humanas, por sus solas fuerzas naturales. Idolatría, naturalismo, todas las escapatorias que el hombre se forja, se finge para sustituir ese sumo bien auténtico que solamente se puede alcanzar sobrenaturalmente por otra cosa, que serían ficciones de esperanza. Bien. Pero auténtica esperanza aparece en el horizonte de esa humanidad caída cuando Dios irrumpe en medio de esa humanidad y se crea un pueblo para sí, ¿verdad? Al que le manifiesta su voluntad. Ese pueblo podrá cantar luego: a ninguna nación trató así ni le dio a conocer su voluntad. Solamente a nosotros, ¿sí? Ese pueblo tiene, por tanto, el privilegio y la responsabilidad suprema
de ser testigo y portavoz de la palabra de Dios y por tanto de la esperanza que esa palabra abre sobre la tierra. Ese pueblo también ha cantado bellísimamente, y nosotros que somos la continuidad de ese pueblo también lo cantamos. En el Salmo 129, yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Este versículo del Salmo 129, que es el de Profundis, ¿no? Empieza: de lo más hondo te invoco, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria, ¿no? Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Advirtamos que ahora ya no se trata de una esperanza humana. Acá ya estamos entrando en la esperanza teologal. La esperanza como virtud teologal, ¿por qué? Porque el fundamento de esta esperanza es la palabra de Dios. O sea, supone esto la comunicación de la divina revelación. Dios, en su infinita misericordia, quiere hablarle a los hombres y comunicarles su sabiduría eterna para hacerlos partícipes de su designio de amor misericordioso. Porque a esa humanidad caída Dios la quiere levantar de su caída, la quiere rescatar del pecado, la quiere llevar a la vida eterna. Y ahí es donde la esperanza teologal irrumpe como luz en las tinieblas. Expresión que resuena vigorosamente en el Nuevo Testamento, ¿no? El pueblo que yacía en tinieblas y sombras de muerte vio una gran luz. Y esto lo aplica el evangelista, por supuesto, a Jesucristo, nuestro Señor, que es la luz del mundo. ¿Bien? Esto está en germen en ese versículo del Salmo que acabo de nombrar. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Porque esa palabra de Dios, en el desarrollo paulatino de la revelación veterotestamentaria, va a identificarse con la sabiduría de Dios, con la ley de Dios.
y va a llegar en la perspectiva del Antiguo Testamento a su cumbre en esa visión que tienen los libros sapienciales de la sabiduría de Dios como sabiduría hipostasiada. Esa sabiduría que en el capítulo 8 de los Proverbios, hablando de sí mismo, dice: yo estaba con Dios antes de la creación del mundo. Y el evangelista Juan reconocerá en esa sabiduría eterna que está junto al Padre antes de la creación del mundo, al Hijo unigénito del Padre, el único que conoce al Padre y que es quien nos lleva hacia el Padre. Es decir, el Logos hecho carne, Jesucristo el Señor. Ahí recibe el nombre de Logos, palabra. Él es la eterna palabra, el eterno Logos, consubstancial con el Padre, conforme a la expresión dogmática del Concilio I de Nicea, que se hace hombre para nuestra redención. Él es la luz que brilló en las tinieblas. Esto mismo lo dice el prólogo del Evangelio según San Juan, ¿no? La luz que brilló en las tinieblas. Jesucristo el Señor es nuestra esperanza, dice San Pablo. Él mismo es nuestra esperanza. Claro, no es la esperanza que está en nosotros, sino ¿qué es con respecto a nuestra esperanza? Primero, el fundamento de nuestra esperanza. Porque ahora vamos a tratar de definir la virtud de la esperanza, todavía no lo he hecho. Pero es el fundamento porque es por Él, por ser Él quien es y por lo que Él nos ha manifestado, que surge nuestra confianza en alcanzar la plenitud de la vida eterna. ¿Está claro? En ese sentido, Él es nuestra esperanza, porque es el fundamento, el único fundamento de nuestra esperanza, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. El Hijo enviado por el Padre, por medio del cual el Padre ha querido reconciliar a los hombres y al mundo entero consigo mismo. Pero además es nuestra esperanza porque tendemos hacia Él. Es nuestra meta. Él es la eterna bienaventuranza hacia la que tendemos, para poder glorificar eternamente por Él, con Él y en Él al Padre Todopoderoso en la unidad del Espíritu Santo. Según lo que oímos siempre en la Sagrada Liturgia de la Misa, ¿no? Que marca el ritmo de nuestra esperanza. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ahora y por los siglos de los siglos. A esa doxología final del canon romano le sigue el amén más importante de toda la misa y de toda la liturgia. San Ambrosio de Milán, en un fragmento de uno de sus discursos, dice que, hablando a los fieles, que es ese amén que proclama el pueblo con tal fervor e intensidad que los mismos muros de la iglesia se estremecen. ¿Está claro? Lo cual nos trae a la mente la idea de una asamblea que contesta ese amén con todo el fervor de la fe, de la esperanza y del amor a Dios, ¿no? Afirmando con ese amén, recordemos que amén quiere decir así es, ¿no? Primariamente. Es una palabra hebrea que no significa así sea, no es desiderativo el amén. En algunos casos puede serlo, pero el amén no es desiderativo esencialmente y principalmente. El amén en hebreo es manifestativo. Significa, en verdad es así, eso es verdad, eso es así. Me detengo un poquitito porque a veces la idea de que amén significa así sea está tan arraigada entre nosotros que a veces hay ciertos momentos en que hay que decir amén
y en que la gente se retrae de decirlo. Por ejemplo, al final del credo. El credo termina con un amén solemne, ¿sí? No estoy diciendo que así sea, puede que no, pero ojalá que sí. No es eso. Lo que dice el amén final del credo es, así es en efecto. Esto es así, esto es la verdad. ¿Está claro? Lo que acabo de proclamar, esa es la verdad definitiva y eterna. Ese amén es un amén robusto de confirmación que manifiesta la plenitud de la fe que se acaba de profesar. ¿Se entiende? Por eso termina con amén. Y lo mismo esta doxología. Ese amén responde que así es. A ti, Dios Padre. Ese es el ser de la Iglesia. Decir amén a qué. A ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Sí? Ese amén significa lo que la Iglesia está llamada a ser, es en el tiempo y está llamada a ser plenamente en la gloria eterna. Lo es ya en la gloria de los cielos. Es esa doxología permanente que es la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La esperanza queda, he trazado una perspectiva bíblica escueta, ¿no? Queda introducida en el tiempo de este mundo la esperanza auténtica, la esperanza teologal, por la venida del Verbo en carne para redimir a la humanidad e instaurar el reino de Dios en el tiempo y para más allá del tiempo. Y ahí hay que subrayar otra cosa. La primera venida de Jesucristo instaura la esperanza teologal en su plenitud. Estaba preparada por la esperanza veterotestamentaria, ¿verdad? Que tiene sus etapas, por supuesto. Arraigan la promesa de Dios, la promesa siempre de algo futuro. Cuando Abraham oye aquello de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está recibiendo una promesa. Cuando Abraham oye aquello de al cabo de un año tendrás un hijo, corroborando la promesa que le había sido hecha antes, de que por él vendrá una descendencia numerosa como las arenas de la playa del mar y como las estrellas del firmamento. Se trata de un futuro. La fe y la esperanza van unidas constantemente en la dinámica de la revelación bíblica, se advierte. Pero esa promesa se va transfigurando a lo largo del tiempo. La promesa hecha a Abraham, la promesa hecha a Moisés, con la constitución del pueblo, ¿no? Promesa de una tierra que será la tierra del pueblo, pero al mismo tiempo de un futuro en el cual el pueblo cumplirá aquella promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y serán los profetas los encargados de declarar en qué consiste esa promesa, ¿no? Porque esa bendición es la bendición del reino mesiánico que vendrá con el Mesías. Estoy haciendo un resumen panorámico, ¿verdad?, de lo que es la esperanza en el Antiguo Testamento. Alcanza su culminación en la promesa mesiánica, ¿verdad?, que ya empieza a cobrar forma en la época del rey David, ¿no?, de cuyo linaje procederá el Mesías, y en cuyo linaje el reino de Dios durará para siempre, según las palabras dichas por el profeta Natán al rey David. El reino mesiánico es un reino ligado al linaje de David. Por eso, en relación con nuestro Señor Jesucristo, los hagiógrafos del Nuevo Testamento, los evangelistas, se esfuerzan por señalar esta progenie davídica, ¿no?, que se cumple en Jesucristo el Señor, del linaje de David, llamado por los israelitas de su tiempo hijo de David, ¿verdad?, reconociéndolo así como el Mesías anunciado y esperado por el pueblo de Israel, anunciado por los pueblos y esperado por el pueblo. Ahora bien, esa esperanza del Antiguo Testamento se cumple en la venida primera de Jesucristo el Señor, pero esa venida primera no cancela el tiempo, planifica el tiempo, pero no lo cancela, de modo que el tiempo sigue y por lo tanto
la expectación de lo futuro también sigue. Y ahí ya tenemos la esperanza cristiana. No la esperanza del Antiguo Testamento, sino la esperanza de la Iglesia, la esperanza cristiana. Esa esperanza tiene su primer cumplimiento en Jesucristo mismo, que es el Señor de la gloria y el primogénito de los resucitados. Porque en su resurrección ya empieza, ¿qué cosa? La gloria definitiva que la Iglesia entera está llamada. Y la creación entera está llamada para el último día, cuando el Señor vuelva. Pero entre la primera y la segunda venida está el tiempo de la esperanza cristiana. Esta esperanza es la que definimos con la virtud teologal de la esperanza. Muy bien. Incluyendo también la esperanza veterotestamentaria, bajo la misma noción, pero en fases distintas de desarrollo. ¿Qué es la virtud teologal de la esperanza? Primero que nada, es una virtud teologal. Sobre eso no voy a abundar, pero ¿qué es una virtud teologal? ¿Qué significa? La noción de virtud nos lleva a la idea, que en principio puede ser muy abstracta y aséptica, de un hábito bueno, ¿no? Y se trata de virtudes teologales, es un hábito bueno, primero, de orden sobrenatural, porque las virtudes teologales son virtudes sobrenaturalmente infusas y por lo tanto no pertenecen a la naturaleza del hombre. Ningún ser humano por naturaleza tiene esperanza teologal. ¿Está claro? Ni nosotros ni nadie. Como no tiene fe teologal, ni tiene caridad teologal. Porque estas virtudes sobrenaturales son todas ellas participación ¿de qué? De la vida de Jesucristo el Señor o de la vida divina hecha nuestra por la gracia santificante. Es esa gracia, que es la gracia que recibimos en el bautismo, la que nos hace capaces de creer con fe teologal, de esperar con esperanza teologal y de amar con amor teologal. Son virtudes sobrenaturalmente infusas, insisto en esto, ¿no? Y con virtudes son hábitos buenos que predisponen a operar de cierto modo. De ahí viene el tema del sujeto. ¿En qué radican estas virtudes? Bueno, en el alma del hombre, ciertamente en el ser del hombre, en el alma del hombre, sin duda alguna. Pero ¿en qué potencia en particular? La fe decimos que primariamente radica en la inteligencia, porque el creer es acto del entendimiento, primariamente. Porque es tener certeza. ¿Y dónde está la certeza? En la inteligencia, ¿sí? Es tener certeza de alguna verdad. Por eso el objeto de la virtud teologal de la fe es Dios como ¿qué? Como verdad primera, que se nos ha revelado. ¿Está claro? Cuando creemos con fe teologal, ¿creemos en quién? En Dios. ¿Cómo qué? ¿Bajo qué respecto? Como verdad primera que se nos ha revelado. Ahí está un respecto a nosotros, ¿no? Se nos ha revelado, se nos ha manifestado. Y ahí está el objeto material de la fe teologal. El objeto formal es Dios mismo, pero el objeto material es todo y solo aquello que Dios ha revelado. ¿Está claro? Todo y solo. Hay que subrayar las dos palabritas, ¿sí? Todo lo que Dios ha revelado. No hay fe teologal si yo elijo alguna cosita que me parece bien y otras que no me parecen tan bien, las tiro al tacho de basura. Eso no es fe teologal, ¿eh? ¿Está claro? Bien. La virtud de la fe recibe como verdad perfectísima y plenísima, porque es la palabra de Dios, todo lo que Dios ha revelado. No tengo que acomodar eso a mi propia inteligencia y a mi propio parecer. Tengo que acomodar mi inteligencia y mi parecer a eso. Si no, no lo recibo como palabra de Dios. Ahí hay fe teologal, que es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar, ¿no? Y que manifestamos sintéticamente en el credo. Vuelvo a nombrar el Concilio I de Nicea, del que sale un símbolo que, completado por el primero de Constantinopla, es el que cantamos en la liturgia, ¿no? El símbolo niceno-constantinopolitano, o credo largo, como suele llamarse.
aunque no es el más largo que se ha compuesto en la historia de la Iglesia. Hay algunos bastante más largos, como el credo del Concilio XI de Toledo, ¿sí? Que es un credo que tiene, por lo menos en un libro como este, más o menos 3 páginas, ¿sí? O 3 páginas y media. Bien. Ese es más largo todavía. Ese es más largo. Ese se usaba en las escuelas latinas de los siglos X, XI, XII como introducción al estudio de la teología. Los estudiantes de teología se lo aprendían de memoria. Lo primero que les hacían aprender de memoria, el credo del XI Concilio de Toledo. ¿Sí? Pero el que proclamamos en la liturgia, por lo menos en las liturgias griegas desde el siglo VI con seguridad, y en el rito romano bastante más tarde, porque se introduce el credo recién para el siglo VIII, IX, en el rezo de la misa, en el canto de la misa. El que cantamos en la liturgia, digo, es el credo niceno-constantinopolitano. Bien. La fe, entonces, es virtud teologal porque une directamente nuestro espíritu a Dios, por ese don de la virtud de la fe. Creemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo como verdad primera de la que deriva toda verdad en el cielo y en la tierra, y por lo tanto recibimos su palabra como la verdad. Bien. La esperanza y la caridad, en cambio, decimos que tienen su sede primariamente en la voluntad. Cuando decimos que la sede primaria y la sede propia de la virtud de la fe es la inteligencia, no decimos que la voluntad no tenga nada que ver con eso, no. Decimos que es la sede propia de la virtud. Pero como la inteligencia y la voluntad están siempre en cooperación en el hombre, la voluntad algo tiene en relación con la fe. No vamos a entrar en ese tema porque la fe no es nuestro tema. Pero la esperanza y la caridad, en cambio, radican en la voluntad. Son virtudes teologales propias de la potencia volitiva. ¿Por qué? Porque las dos tienen que ver con Dios como bien, como sumo bien. Y el querer el bien, el amar el bien, es acto no de la inteligencia, sino de la voluntad. ¿Está claro esto? La esperanza y la caridad tienen su sede propia en la voluntad porque nos relacionan a Dios como bien. ¿Y entonces son la misma virtud? No, porque el objeto formal es distinto. En la caridad amamos a Dios por ser el sumo bien, Él en sí mismo. En cambio, en la esperanza, tendemos ¿con qué? Con confiada espera a Dios como suma bienaventuranza nuestra. Y esa es la definición de la virtud teologal de la esperanza. Es decir, tendemos con esperanza confiada a Dios como nuestro sumo bien, como sumo bien para nosotros. ¿Se entendió la diferencia, no? No amamos a Dios por ser Él el sumo bien en sí mismo, que eso es la caridad. En la caridad amamos a Dios porque Él es Dios. Listo. Amamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo porque la Trinidad Santísima es el bien perfectísimo y supremo. Listo. ¿Se advierte? La caridad en ese sentido es también la virtud más perfecta de las tres teologales. ¿Por qué? Porque no nos relaciona con Dios bajo cierto respecto de nosotros a Dios, sino a Dios en sí mismo. ¿Está claro lo que digo? Y de hecho es la única en la que formalmente participamos de una perfección del propio Dios. Porque Dios no cree. ¿Está claro lo que dije o no? La fe es propia de los seres creados, no de Dios. Dios no puede creer, porque lo sabe todo, lo ve todo. ¿Está claro? Y la fe es la certeza de las cosas que no se ven, dice la Epístola a los Hebreos. O sea que en Dios no hay fe. No, claro, hay algo más perfecto que la fe. Él es la verdad subsistente misma y tiene omnisciencia de toda verdad.
La fe es la manera que tiene la criatura de participar en la sabiduría de Dios mientras está en vía, mientras está en camino. Lo que formalmente participamos de Dios es la sabiduría de Dios en la fe, ¿está claro? Pero la participamos por fe y ese costado es nuestro. En la esperanza pasa otro tanto, porque Dios no espera. ¿Cómo va a esperar Dios? ¿Está claro? Dios en su eternidad trasciende todo tiempo y no hay bien alguno que espere. Puede decir que espera el bien de las criaturas tampoco, porque Dios tiene infinita omnisciencia y presciencia y providencia de todo acontecimiento del tiempo en su eternidad. Pasado, presente y futuro, y para la criatura de nuevo, que está sujeta a cambio. Y eso atañe tanto a los hombres como a la criatura angélica a su modo, del cual podemos saber poquito, porque no tenemos experiencia alguna del vivir angélico, ¿sí? Pero del humano sí. Del modo en que nosotros seres humanos vivimos el cambio, tenemos experiencia. Del modo en que lo viven los ángeles, la tienen los ángeles, ¿sí? Bien. Y podrá tener algún intuitivo barrunto alguien que esté muy próximo a los ángeles. Nada más. Sobrenaturalmente, no naturalmente, ¿no? Bien. Ahora, volvamos a lo que estaba diciendo. La esperanza alcanza a Dios bajo un respecto que es humano, que es el esperar el bien por venir. Cualquier bien, no, el sumo bien por venir, que es Dios mismo. Como nuestra eterna beatitud, como nuestra eterna bienaventuranza. ¿Está claro? Ese es el bien arduo al que tendemos por la esperanza teologal. No es un bien temporal, no es un bien humano, no es un bien de este mundo. Es Dios mismo el bien que está en juego en la esperanza. Si no, la esperanza no sería virtud teologal. ¿Está claro lo que digo? Por la esperanza esperamos confiadamente alcanzar a Dios como beatitud nuestra, como bienaventuranza nuestra. O sea, por la esperanza tendemos hacia ¿qué? Hacia la plenitud de la vida eterna, cuyo inicio de participación hemos recibido en la gracia del bautismo, porque la gracia está dada en orden a eso, ¿sí? La gracia es en orden a la gloria. Y por lo tanto las virtudes que nos comunican la gracia nos encaminan a la vida eterna. Pero la esperanza también es propia de los viadores, ¿o no? Lo mismo que la fe. Esto lo dice San Pablo en la epístola a los romanos, ¿no? A la fe sucederá la visión, a la esperanza la posesión, pero la caridad, el ágape divino, permanecerá para siempre. ¿Está claro? De estas tres hay una que permanece y aclara, ¿no? Porque la fe se transformará en visión, la esperanza en posesión. Habremos alcanzado el término, ya no hay que esperar. Pero la caridad permanecerá para siempre, porque esa sí es participación formal de algo que se da en Dios. Dios ni cree ni espera, pero ama o no. Es, según lo que dice la revelación bíblica en la primera epístola de San Juan, es ágape, es amor en sí mismo. Él es la plenitud del amor y su vida es amor perfectísimo, ¿está claro? Por eso, toda la manifestación adextra de Dios está centrada en la manifestación de su amor, de su ágape. Ahí hay que recordar siempre que si nosotros queremos hablar de lo mismo que ahora estamos hablando de la esperanza, la estoy ubicando entre las virtudes teologales porque las tres virtudes teologales forman una unidad profunda, ¿está claro? Vital. No hay que disociar una de la otra, hay que siempre pensarlas en unidad, aunque se las pueda distinguir perfectamente entre sí, porque no son una sola cosa, pero sí están íntimamente ligadas entre sí. Cómo están ligadas y en qué orden es un tema que Santo Tomás plantea muy agudamente en la Suma de Teología y que ha sido tratado a lo largo de los siglos por ilustres teólogos con mucha finura, con mucha precisión y con opiniones distintas en algunos puntos de detalle. Pero la dinámica de relación entre las tres virtudes teologales, que es un tema, insisto, de amplia reflexión teológica, es en principio una realidad evidente.
¿no? Para cualquiera que viva cristianamente. La fe, la esperanza y la caridad van unidas. Pueden llegar a disociarse. Sabemos que se habla, por ejemplo, de la fe muerta, una fe que no está viva, que es la propia de quienes, de los que han perdido la gracia por el pecado mortal. ¿Está claro? Ahí permanece la fe, pero no viva. Permanece la fe, ¿qué quiere decir? Que permanece íntegramente vital como cuando está unida a la caridad. No, señor. Es una fe que tiene que ser revitalizada, revivida, digamos así, por la gracia. Pero cuando irrumpe la gracia, para que esa fe vuelva a cobrar vida, la hace auténticamente fe en sentido propio, ¿no? Bien. Como antes de que el hombre sea bautizado puede tener una fe inicial, decimos también, ¿o no? Puede orientarse con todo su pensamiento, con todo su entendimiento, con toda su voluntad hacia Dios, para que Dios lo tome y lo levante, ¿no? Es entregarse a Dios, es una fe inicial, decimos, pero no es la fe del bautismo. ¿Está claro? La fe es don del bautismo. ¿Cuándo empezamos a creer nosotros? Y cuando fuimos bautizados. ¿De cuándo tenemos fe? Desde el día del bautismo, ¿sí? Y se trata de un adulto que pidió el bautismo porque creía. No, momentito. Pidió el bautismo porque tiene la fe inicial, pero no la fe teologal que es don del bautismo, ¿eh? Esa la recibió el día que lo bautizaron. Antes no la tuvo nunca. Y lo mismo que decir de la esperanza. Antes pudo tener expectaciones diversas de orden humano, pudo tener una esperanza sobrenaturalmente inicial que es transeúnte, que es lo que llamamos una gracia actual, pero no la gracia habitual de la virtud de la esperanza. Bien. Y lo mismo hay que decir de la caridad. ¿Qué virtud teologal es la esperanza entonces? Una virtud teologal, ahora vamos a procurar una definición, es la virtud teologal por la cual esperamos confiadamente a Dios como nuestra eterna bienaventuranza, como nuestra eterna beatitud. Confiados en la gracia de Dios. Porque ese confiadamente hay que explicitarlo. ¿En qué nos apoyamos para esperar con plena confianza y certitud la eterna bienaventuranza? ¿En nuestras propias fuerzas? No, Señor, sino en la gracia de Dios. Advierte que el motivo formal de la confiada expectación de la eterna bienaventuranza también es teologal, porque no nos apoyamos en nuestra propia capacidad de alcanzar al fin. Se advierte esto que digo, ¿no? Nos apoyamos en la gracia de Dios que nos hará capaces de alcanzar el fin. En esto, acá entramos en, fíjense que si nosotros tratamos de pensar un poco esa definición que acabo de dar, la esperanza ya de entrada se nos revela como un misterio. Porque ese esperar confiadamente a Dios como sumo bien nuestro, ser como nuestra eterna beatitud, bienaventuranza. O dicho de otra manera, esperar confiadamente la plenitud del reino de Dios para cada uno. Esa expectación confiada se apoya ¿en qué? En la gracia de Dios. Porque el mismo Dios que nos llama a ese fin nos ha dado los medios para alcanzarlo. ¿Se entiende? Siempre y cuando seamos ¿cómo? Fieles a sus dones. Fieles al que es siempre fiel. ¿Por qué nuestra confianza tiene que ser perfectísima y limitada en Dios? Porque Dios es el siempre fiel. En el Salmo 116
cantamos, es el más breve de todo el salterio, ¿no? Decimos: Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Alabad al Señor todas las naciones, alabadlo todos los pueblos. Porque es inquebrantable, se confirma siempre su misericordia para con nosotros. Y su fidelidad permanece eternamente. Misericordia y fidelidad forman un par que aparece constantemente en el Antiguo Testamento. La palabra que ahí se traduce por fidelidad es la misma que significa verdad en hebreo. Porque es verdadero el que nunca se muda, el que nunca cambia, el que permanece siempre idéntico y fiel a sí mismo. Y ese es Dios. ¿Está claro? El verdadero o fiel, que en la mente hebrea es lo mismo. ¿Sí? Según cómo aparezca la palabra se puede traducir de una manera o de otra, pero el concepto básico es el mismo. Es verdadero o es fiel porque la fidelidad es la verdad. Por eso es la roca, también dicho metafóricamente, ¿no? El Señor es nuestra roca, nuestro baluarte. Su firmeza es inquebrantable, como dice el Salmo ¿no? Que acabo de mencionar. Es inquebrantable, no se rompe nunca. Su misericordia y su fidelidad. Misericordia y fidelidad. Todos los caminos de Dios son, eso también lo dice otro salmo, todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Nos apoyamos en Dios para esperarle a Él como último fin, en su fidelidad, que es la raíz de la nuestra. Santo Tomás plantea como cuestión, en uno de los artículos sobre la esencia de la esperanza, si el objeto de la esperanza puede ser, además de Dios, algún ser creado. Y la respuesta, obviamente, si partimos de la definición, es que como objeto primario, evidentemente, no. ¿Está claro? De hecho, ahí tendríamos una corrupción de la esperanza. Estaríamos cayendo en una esperanza idolátrica, ¿no? Si pusiésemos nuestra esperanza, lo mismo que si pusiésemos nuestra fe, ¿no? En un ser que no fuese Dios, la fe teologal, estaríamos incurriendo en una formal idolatría, ¿sí? ¿Se entiende esto, verdad? Esto viene muy bien y es muy oportuno para seres humanos como nosotros que vivimos en un mundo en el cual las mentalidades inmanentistas que convierten al sumo bien en algo del tiempo y las utopías sociales, políticas, etcétera, tienden a confundir constantemente la fe y la esperanza humanas con fe y esperanza teologales. ¿Está claro? Y convertir a personalidades sociales o políticas en pseudo-mesías, en pseudo-dioses. En este sentido, reflexionar en las virtudes teologales es crucial para la actualidad y para los cristianos que vivimos hoy día. Porque estamos expuestos a un constante bombardeo en este sentido, ¿no? A mentalidades que ponen la esperanza en las cosas del mundo, en la tierra. Las cosas de la tierra o hasta en la tierra misma. Como si la tierra fuese Dios. O la fe en, yo creo en fulanito, y nombran por ahí o a un personaje político, o a una estrella del rock, o a quién sabe a quién, o al novio o la novia de turno. No, señor. ¿Está claro lo que digo?
¿La esperanza puede recaer sobre algo finito? Y Santo Tomás contesta, hay que distinguir. En cuanto al objeto primario, nunca, jamás, porque solo Dios es el objeto primario de la esperanza. Ahora, hay un objeto secundario, que podemos llamar material de la esperanza, no formal, que son los medios que Dios dispone para que nosotros le alcancemos a Él como eterna bienaventuranza. ¿En esos podemos poner nuestra esperanza? Secundariamente sí, claro que sí, porque no quiebran con la razón formal de la esperanza, porque son medios establecidos ¿por quién? Por el Dios mismo para que nosotros podamos alcanzarle. ¿Se entiende? Podemos confiar en los sacramentos de la Iglesia, por supuesto. Podemos confiar en la vida litúrgica de la Iglesia para aproximarnos a nuestro último fin, claro que sí. ¿Se entiende? Podemos confiar en los mandamientos de Dios, ¿sí? Podemos confiar en las enseñanzas que constan en las Escrituras Sagradas y en las enseñanzas que a lo largo de la Iglesia nos ha comunicado conforme a la Sagrada Escritura y conforme a la Sagrada Tradición, el magisterio de la Iglesia. Ciertamente que sí. Porque al hacer eso estamos confiando ¿en quién? En el mismo Dios que ha dispuesto estos medios y que actúa a través de ellos. Está claro esto, ¿no? Y no esperamos en esos medios por sí solos, sino como instrumentos de Dios para llevarnos a Él. Por lo tanto, esperamos en Él. Podemos entonces tener la esperanza puesta en medios siempre y cuando esperemos en Dios siempre a través de ellos y porque esos medios los ha puesto Dios. Está claro esto, ¿no? En los medios que Dios ha dispuesto para que... Podemos entender inclusive desde el punto de vista de la confianza y el abandono en la providencia de Dios, todas las cosas y sucesos de nuestra vida como medios por los cuales Dios nos purifica y purifica nuestra esperanza también. Porque adviértase que, y acá viene el tema de que esta esperanza teologal tiene su sede en nosotros, seres humanos, ¿no? Y a veces nosotros, en lugar de tener la esperanza centrada en Dios y puesta en Dios y en los medios que Dios nos pone, ponemos la esperanza en nuestras propias aspiraciones, en nuestros propios proyectos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros anhelamos, que puede ser una cosa no solo honesta, sino hasta santa, ¿está claro? Pero es nuestro proyecto, nuestra idea, lo que nosotros pretendemos, y a veces es necesario que Dios nos purifique de esto, ¿sí? Porque creíamos que eso era lo que Él quería y resulta que no. ¿Se entiende? Las expectaciones humanas, a veces, por bien inspiradas que estén, a veces no coinciden con el designio de Dios. Y Dios nos va acercando a Él, por su gracia, en la medida en que estas cosas se van deshaciendo ante nuestros ojos, ¿no? Pero ahí se ve lo arduo que es el caminar en la esperanza, ¿o no? La esperanza es virtud de viadores, decimos, y hagamos hincapié en esto, es virtud de peregrinos, ¿no? De peregrinos. ¿Por qué? Y porque cuando dejemos de ser viadores ya habremos llegado a la meta. De modo tal que la esperanza es virtud de peregrinos. La peregrinación cristiana en el tiempo de este mundo está ligada a la fe y a la esperanza, eso que dice San Pablo, que recordamos hace un rato, ¿no? Pero cuando termine la peregrinación, la fe se dará paso a la visión, la esperanza, a la plena posesión del último bien, ¿no? De manera que se habrá acabado la peregrinación y con ellas las virtudes propias del peregrino, del que camina hacia la meta. Pero mientras vivimos en la peregrinación, y este es un tema que desarrolla ampliamente este libro, La dialéctica de la esperanza, la esperanza teologal, que tiene como sujeto al hombre, con toda su dignidad de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y la dignidad superior de ser bautizado si es un cristiano y de recibir la gracia, pero al mismo tiempo con toda su pequeñez y su flaqueza de criatura,
el hombre está en una tensión constante respecto del último fin. Esa tensión tiene razones intrínsecas a la dinámica misma, a la dialéctica de la esperanza del Viador. ¿Por qué? Porque estamos llamados al último fin, pero no lo podemos alcanzar sin nuestra fidelidad, ¿no? Y si podemos tener plena confianza en que Dios nos da los medios para alcanzarle, ¿podemos tener la misma plena confianza en que nosotros sabremos responder fielmente a esos medios? A mí siempre me ha impresionado una cosa que dicen ya los primeros biógrafos de Santa Teresa de Jesús. Y es que en su lecho de muerte Santa Teresa, con rostro luminoso, entre las últimas cosas que dijo esto: al fin muero católica. Era como un grito de alivio y de victoria al mismo tiempo, que muestra detrás de eso, ¿qué cosa? Una profunda zozobra, una profunda angustia. Era una mujer que era santa, ¿sí? Y precisamente porque era santa. Y porque era santa, no tenía plena confianza en sí misma. Sabía de su pequeñez y de su fragilidad. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces cuando llega al fin de su carrera sin haber traicionado la fe, cosa que le pasaba a muchos de sus contemporáneos en el resto de Europa, ¿está claro? Estamos en la segunda mitad del siglo XVI, donde la fe católica era ampliamente abandonada por miles de personas, no en la España en que vivía Santa Teresa, pero sí en otros lados. Y entonces uno puede entender esa expresión como manifestación de un combate permanente. ¿Está claro? La esperanza del cristiano en el tiempo de este mundo, mientras peregrina, es una esperanza agónica o agonal. Ese término griego quiere decir que está en tensión de conflicto. ¿Se advierte lo que digo? Esto no implica que no exista la plena confianza en Dios, pero junto con ella existe la dimensión del combate contra la propia debilidad, contra la propia flaqueza, que a veces se ve expuesta a situaciones en las que para la carne, o sea, para la fragilidad del hombre, resulta fácil no ser fiel. O es sumamente intensa la tentación que lleva a la infidelidad. ¿Se advierte? A dejar de esperar. A no hacer eso que dice la Escritura que hizo Abraham. Esperó contra toda esperanza. Fíjese que esa frase paradojal implica que esperó teologalmente, a pesar de que la esperanza humana le decía que no podía esperar. ¿Se entiende? Si nosotros empezamos por distinguir esos dos planos, entendemos perfectamente la frase. ¿Cómo esperar que de él naciesen, del hijo de la promesa, multitud de generaciones a lo largo de los siglos, cuando el hijo de la promesa lo tenía que sacrificar? Pero esperó contra toda esperanza, porque teologalmente esperó. Y según el autor del libro de la Epístola de los Hebreos, ¿en qué consistió esta esperanza? En que tuvo por la fe la plena certeza de que Dios resucitaría a su hijo. El Dios que le había prometido que de ese hijo nacería una innumerable multitud de descendientes, cuando se lo pide que lo sacrifique, lo resucitará para que se cumpla la promesa. Entonces, esperó contra toda esperanza porque esperó teologalmente. Pero para eso hace falta una fe y una esperanza enormes, ¿no? Heroicas, diríamos, como la que tienen los santos, ¿verdad? Y nadie tiene derecho a presumirse santo. Y acá están los dos vicios que trata Santo Tomás sobre, y la teología en general, contra la esperanza. ¿Cuáles son los vicios? Uno es la desesperanza, que puede ser o desesperar porque no se confía en Dios,
o desesperar porque no se confía en los medios que Dios dispone, o desesperar de la propia condición humana, como si el hombre fuese incapaz de ser agraciado por Dios. Cualquiera de las tres raíces lleva a la desesperanza. La repito, ¿no? Se puede caer en desesperanza porque ¿Ya estamos en hora? No. Avísenme, por favor, porque yo pierdo la noción de la medida del tiempo cronológico cuando doy clase. Me ha pasado siempre y ahora a medida que avanza la edad me pasa peor. Yo creí que me iba a curar de eso, pero no. Bien. Pero primero, porque no se confía en Dios. Segundo, porque no se confía en los medios que Dios ha dispuesto. O tercero, porque no se confía suficientemente en la redimibilidad y la agraciabilidad de la naturaleza humana. ¿Está claro? Pero hay otro vicio opuesto, que ¿cuál es? La presunción. Es el otro vicio contra la esperanza. ¿Y la presunción en qué puede arraigar? O en confiar en Dios de manera desordenada, dice Santo Tomás. Por ejemplo, en que me va a perdonar aun cuando no me arrepienta del pecado. Esa es la expresión que usa claramente Santo Tomás, ¿no? Pensar que me va a perdonar aunque no me arrepienta. Eso es presunción, vana presunción, contra la esperanza. O sea, no es un exceso de esperanza, es una mala esperanza, no es excesiva en cantidad, ¿se entiende? No es una cuestión de cantidades acá, ¿eh? Pensar cuantitativamente acá el exceso y el defecto es una tontería. Las virtudes que son del espíritu no tienen cantidad en sentido propio, nunca puede haber exceso o defecto cuantitativo. Cuando decimos que el desesperado o la desesperanza es una falta de esperanza, o sea, es un vicio por defecto, no estamos hablando de una falta de cantidad, sino estamos hablando de que falta alguna perfección propia de la virtud de la esperanza, ¿no? No confiamos en que Dios tenga la omnipotencia para hacernos llegar al último fin, por ejemplo. O no confiamos en la misericordia de Dios, que según Santo Tomás es la forma más grave de la desesperanza. No reconocer la misericordia de Dios y su poder redentor, salvador y santificador. Pero fíjense que es el tema de los fariseos en los evangelios y es la cuestión del pecado contra el Espíritu Santo. No vamos a entrar en eso, pero la desesperanza tiene mucho que ver con eso. La presunción, por su parte, es una esperanza o desordenada, porque sí, confía en Dios, pero confía mal, sin atenerse al orden divino de las cosas. Y la otra forma de la presunción, ¿cuál es? La pretensión de que uno alcanza fácilmente la meta porque es uno. ¿Sí? Eso puede ser eso puede degenerar ya en ideología naturalista. El hombre por sus solas fuerzas alcanza el fin. Bueno, Dios de vez en cuando le puede dar una ayudita, pero bastamos nosotros para llegar a la meta. ¿Sí? O cualquier otra forma de naturalismo larvado, ¿no? El hombre en general alcanza el bien sumo porque el hombre es bueno, listo, ¿sí? Porque el hombre es hombre y se acabó. Ahí ya desapareció la virtud de la esperanza, ¿no? Porque el fundamento formal de la virtud pasa a ser el hombre. O paso a ser yo, que soy muy bueno, ¿está claro? Entonces haga lo que haga, lo voy a hacer bien. Y va a ser meritorio ante Dios. ¿Se entiende? Ese soy yo puede ser individual, puede ser, ahí entra la soberbia, entra también la vanagloria, dice Santo Tomás, ¿no? Yo me vanaglorio de ser quien soy y entonces a mí
no me va a faltar nunca la gracia de Dios, ¿sí? Eso que no aparece en Santa Teresa, ¿no? Esa exclamación para mí es de una belleza extraordinaria, ¿no? Una mujer que le ha entregado toda la vida a Dios y cuando está en el lecho de muerte dice, por fin muero católica. Al final muero católica, ¿sí? Con alegría, con gozo, ¿no? Recibiendo la gracia de Dios que la ha hecho capaz de eso, ¿sí? Reconociendo que eso es un don de Dios para ella. Y ahí está el misterio de la dinámica de la esperanza y de la agonía de la esperanza, que es ese combate constante del hombre mientras está en peregrinación. A este respecto quería leer yo un texto que figura aquí en el libro Dialéctica de la Esperanza. En que yo lo había marcado y ahora no. Refiriéndose a la Santísima Virgen María, hace hincapié en dos expresiones del Evangelio de Lucas en relación con María, que muestran los dos contrafuertes de la dinámica de la esperanza. Por un lado, alégrate llena de gracia. La alegría de la esperanza está ligada a la gracia de Dios, ¿no? Todo es don de Dios en la vida cristiana. Y esa afirmación de todo es don de Dios, todo es gracia de Dios, es fundamento de la esperanza, ¿no? Todo es don de Dios, todo. Alégrate llena de gracia. Es la alegría del reino, la que le anuncia el ángel a María, que es la hija de Sión, es decir, representa al pueblo entero de Israel en el momento de la plenitud del tiempo, es decir, de la venida del Mesías y Redentor Jesucristo el Señor. María, alégrate. Alégrate. ¿Y cuál es la razón formal de la alegría? La plenitud de gracia que recibe, que ha recibido. Alégrate, plena de gracia, llena de gracia. Pero a esto le sigue la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor. Este es el otro contrafuerte de la dinámica de la esperanza, ¿no? Es esa disposición, esa entrega a la gracia, ese dejarse crear, recrear, transformar, plenificar por la gracia. Es la fidelidad de María, expresada en ese he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según lo que has dicho. Es decir, que se cumpla en mí la palabra de Dios, el misterio del Hijo. Esa fidelidad pasa por la cruz, ¿sí? Porque María está llamada a estar junto a la cruz del Hijo y a ser copartícipe de su sacrificio redentor. E incluso está llamada a advertir cómo su Hijo es el punto que divide al pueblo de Israel en los fieles y en los que se apartan de la fidelidad a la palabra de Dios, al logos viviente hecho carne. La profecía del anciano Simeón, una espada atravesará tu alma, es una profecía enigmática que en la exégesis a lo largo de los siglos ha recibido diversas explicaciones. Suele asociársela a los dolores de Cristo en la cruz compadecidos por María, ¿sí? Eso es entender la espada como espada de dolor. Pero
Hay exégetas, y con buenas razones exegéticas, que entienden que se trata de una espada que divide. La espada es la que parte, la que taja. Para decirlo en un lenguaje no simbólico, la que hace el juicio. Lo dice el Señor en el Evangelio de Juan, al decir, el Hijo del Hombre no viene al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero el juicio ya está hecho. Porque Él es el que dirime entre los que se entregan a su gracia salvadora y los que se apartan, los que no quieren ir a la luz, sino que prefieren permanecer en las tinieblas. La esperanza como virtud está ligada, y con esto termino de la virtud, basta, y ya voy terminando con la clase. ¿Cuánto llevamos? Discúlpenme. Bueno, vamos bien. 1 hora y media, ¿está bien? Sí. Bueno. La esperanza como virtud está ligada, primero que nada, a uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de temor. Santo Tomás examina ampliamente este tema, distinguiendo los distintos temores, ¿no? El temor servil, el temor filial, el temor inicial. Obviamente, el temor que es don del Espíritu Santo no es el temor servil, sino el temor filial, el temor de los hijos de Dios, ¿sí? El temor servil solamente en cuanto a su sustancia puede permanecer en el cristiano bautizado, dice Santo Tomás, pero no en cuanto a su motivación. ¿Por qué? Y como don del Espíritu. Porque la motivación del temor servil es eludir el castigo, aún con voluntad del pecado. Pero el don del Espíritu Santo nunca es compatible, dice Santo Tomás, con la voluntad del pecado. Por lo tanto, el temor servil, en cuanto temor a la privación del bien sumo como bienaventuranza, puede permanecer. Y es connatural al anhelo de la bienaventuranza eterna. ¿Está claro? Pero no en cuanto a qué cosa. En cuanto al temor del castigo por el solo castigo, sin amor del bien. Eso es lo que no puede haber. El temor servil tiene dos aspectos. Uno que se puede compatibilizar con la fe y la esperanza, y otro que no. ¿Está claro? Bien. Pero el temor filial es inseparable de la esperanza. Porque el temor filial es el temor que tiene el Hijo de Dios de obrar contra la voluntad del Padre a quien ama. Y en quien espera. Y en quien cree. ¿Está claro? Ese temor perfecciona la virtud de la esperanza, dice Santo Tomás. ¿Por qué? Recordemos que la diferencia esencial entre las virtudes y los dones es que las virtudes inclinan o predisponen ¿a qué? A obrar bien o a operar rectamente bajo la guía de la recta razón. Si son virtudes sobrenaturales, de la recta razón iluminada por la fe. ¿Está claro? Mientras que los dones del Espíritu Santo predisponen a obrar bajo la moción directa e inmediata del Espíritu Santo. Es decir, predisponen a dejarse guiar efectivamente por el Espíritu de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Por eso, en la medida en que prevalecen los dones, o mejor dicho, el modo de obrar según los dones, que respecto al modo de obrar según las virtudes, aparece lo que se llama la vida mística. Porque más que obrar somos operados, ¿sí? Más que entender y querer, el entender y el querer divino se apoderan de nosotros. ¿Se entiende? Bien. El temor, el don de temor, es el don directamente ligado a la esperanza.
como virtud teologal. Y hay una bienaventuranza directamente ligada a la virtud de la esperanza, según Santo Tomás, que es la de los pobres de espíritu. Porque lo propio del pobre de espíritu, ¿qué es? No poner su riqueza en sí mismo, sino en Dios. Su tesoro es el bien sumo, es Dios mismo. ¿Está claro? No su propio bien, no su propia riqueza, no su propio poder, sino solo Dios. Y además es propio del pobre de espíritu, o sea, del humilde, no confiar en sí mismo, sino en Dios. La pobreza espiritual, ¿en qué consiste? Radicalmente. En la humildad, es decir, en saberse lo que se es y en no creerse más de lo que se es, para decirlo muy llanamente, ¿no? Y por eso el que es pobre en el espíritu pone su confianza ¿en quién? En Dios. Yo pongo mi esperanza en Dios y confío en su palabra. Eso es lo que hace el pobre de espíritu, dice Santo Tomás. Por eso la bienaventuranza de la pobreza de espíritu está directamente ligada a la virtud de la esperanza. Bien, con esto es suficiente. Y ahora no voy a hacer otra cosa que leer algunas citas del libro, porque ya no me queda tiempo más que para eso. Pero voy a empezar por mencionar otra cosa, que es una memoria personal, pero que viene a cuento del misterio de la Santísima Virgen al pie de la cruz, ¿no? Ya hemos entrado, con María entramos en la dimensión eclesial de la esperanza, porque María, primero que nada, es el eslabón entre el pueblo de Dios de la antigua alianza y el pueblo de Dios de la alianza nueva y eterna, ¿no? Y en María está ya cumplido lo que la Iglesia entera espera hacer en el último día, porque María, como hemos celebrado el pasado 15 de agosto, estar en plenitud de cuerpo y alma en la gloria del cielo. De modo que en ella se da el anticipo ya consumado de lo que la Iglesia está llamada a hacer y espera hacer con íntegra y confiada y luminosa esperanza en el último día. Dije luminosa esperanza. La esperanza es luz, ¿no? Cuando la Iglesia vive la esperanza entera, la Iglesia irradia luz, ilumina el mundo. Pero para eso tenemos que ser testigos de la esperanza teologal, ¿no? Tenemos que manifestar en nuestra vida, en nuestra conducta, que confiamos en Dios y que esperamos alcanzar a Dios como sumo bien. ¿De donde vendrá cierto desprendimiento de las cosas de este mundo o no? Porque nunca podemos tender a las cosas de este mundo como si fuesen nuestro último horizonte. Jamás. Si no, no tenemos esperanza. Si nos aferramos a los bienes del mundo como el incrédulo, como el pagano y hasta como el ateo, ¿qué testimonio damos de la esperanza? Y absolutamente ninguno. ¿Está claro? Los mártires daban testimonio de la esperanza, ¿no? Porque preferían perder su vida antes que perder la gracia de Dios. Oían la voz del Señor y se guiaban por ella. No temáis a los que pueden matar al cuerpo, sino a los que pueden enviar el alma a la gehenna. ¿Sí? Y ese es el testimonio de los mártires. San Lorenzo, que celebramos también hace poco, ¿no? Que con cristiana valentía y hasta con cristiana soltura le decía al verdugo: ya estoy asado de un lado, me pueden dar vuelta. ¿Sí? Esto no es un alarde, esto es la manifestación de la fortaleza cristiana en la esperanza viva y ardiente, porque la esperanza está unida a la caridad y por lo tanto es ardiente la esperanza. ¿Sí? Es fogosa. Damos testimonio también según nuestra conducta, según nuestro comportamiento en las circunstancias de la vida, de que vivimos en esperanza. Y ahí es donde quiero hacer una memoria de un hecho, que es el siguiente. Estaba yo asistiendo a un sepelio
de un hombre que murió en un joven, con una familia numerosa. Y en el momento en que estaban poniendo el cajón con los restos en el nicho, la madre de este hombre, con una voz entera, empezó a cantar ese salmo que yo nombré al principio. Yo pongo mi esperanza en Dios y confío en su palabra. Y hoy día, recordando esto, me estremezco sinceramente, porque es un testimonio de tal luminosidad de la integridad de la fe y la esperanza, ¿no?, que nos invita a esa comunión de los santos, que es parte del misterio de la esperanza. La esperanza no es solamente individual, la esperanza, como la fe, es de la Iglesia, ¿se entiende? Y cuando nosotros comunicamos vitalmente en la fe y en la esperanza con nuestros hermanos, nos fortalecemos en la vida teologal, ¿no? Por eso la esperanza no es para nosotros solos. Santo Tomás dice, ¿podemos esperar la buenaventuranza también para otros? Porque la esperanza es el esperar confiadamente en Dios como nuestra suma bienaventuranza. Esto es cada uno la suya. En principio es así, dice Santo Tomás. Pero una vez que la esperanza es perfeccionada por la caridad, con amor de caridad no nos amamos solamente a nosotros mismos, sino también a todos nuestros hermanos. Y por lo tanto también para ellos podemos esperar la bienaventuranza que esperamos para nosotros. Fíjense ahí, como eso que yo les decía de la fe, la esperanza y la caridad se unen entre sí, ¿no?, y se sustentan recíprocamente. Hay un texto de San Agustín, que fue hace menos todavía, ¿no? Estoy repasando el calendario litúrgico. De la Asunción, San Lorenzo, 15, 12, retrocedí y ahora vengo más cerca, 28, que fue esta semana misma, ¿no? San Agustín, hay un texto de San Agustín muy conocido, pero que es hermoso y lo podemos usar para terminar esto, ¿no? Está en la página, lo que voy a leer es páginas 175 y 176 de Dialéctica de la Esperanza. En un mundo tan vacilante y desfallecido como el nuestro, urge levantar el clamor de la esperanza. Haciéndolo, el cristiano no es un iluso ni un despistado. Y ahora viene una cita, dice, la Iglesia sabe a ciencia cierta que concuerda con las más profundas aspiraciones del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la vocación humana y devuelve la esperanza a aquellos que desesperan ya de un destino superior. Su mensaje, lejos de disminuir al hombre, le brinda luz, vida y libertad para su bien, y nada fuera de él es capaz de satisfacer el corazón humano. Y ahora la cita de Agustín. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Qué de más urgente que levantar el clamor de la esperanza? Podemos creer legítimamente que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que den a las generaciones futuras una razón para vivir y tener esperanza. Y ahora viene el texto que yo les decía. Canta y camina, nos invita San Agustín. Como suelen hacer los caminantes, canta y camina. Alivia tu fatiga de caminante con el canto. No te domine la pereza. Canta y camina. ¿Qué significa camina? Avanza siempre en el bien. Pues no faltan los que retroceden, yendo de mal en peor, como dice el apóstol. Si tú progresas y adelantas, caminas. Más progresas en el bien, progresas en la fe, progresas en las santas costumbres. Canta y camina, no te extravíes, no te vuelvas atrás, no te detengas. Esto es de San Agustín, sermón 256, parágrafo 3. Y termina el Padre Ruta. Canto de esperanza, canto a la esperanza, canto por la esperanza.
¿Y qué otra cosa será ese canto sino la respuesta al rumor de agua viva que en nuestro interior dice, ven hacia el Padre? Con esta invitación de San Agustín, canta y camina, vence a la pereza, progresa en el bien, porque eso es caminar, dice San Agustín. ¿Quién camina? Camina el que progresa en el bien, en el que avanza en el camino de la verdad. Y alivia tu fatiga con el canto, porque el canto es preludio en este tiempo de este mundo de la eterna alabanza del cielo. Recordemos que en la visión de Isaías, los serafines que rodean el trono de la gloria de Dios aparecen cantando. El oficio supremo de las jerarquías angélicas es cantar. Cantar la alabanza de Dios, ¿verdad? Por eso, esta invitación de San Agustín de canta y camina es a progresar en el bien y a iniciar ya en el tiempo de este mundo para alivio de nuestra fatiga, porque el camino del mundo es fatigoso. Cansa. Tiene muchas fuentes, muchas ocasiones también de cansancio. Cansa porque es un permanente combate, es un tenso combate, e intenso, muchas veces. Y por eso hace falta el alivio, pero un alivio que nos haga progresar en el bien, como es el canto de la divina alabanza, que ya es una participación de la bienaventuranza, de la gloria, porque cuando cantamos y cuando rebosamos de alegría, ¿no? Oímos la misma voz de la Santísima Virgen, oída por la Virgen, del ángel, diciendo, alégrate, porque la gracia de Dios está contigo. Y ese es el motivo de nuestra esperanza. Bien, muchas gracias y que les sirva esto de reflexión y les insisto, profundicen con la lectura de estos textos que dicen mucho más de lo que yo he alcanzado a decir en esta clase, ¿sí? Bien. Si quieren hacer preguntas, si quieren hacer alguna pregunta, oigo. A mí se me ocurrió una. Sí, ¿Cómo va, profesor? dele. Hoy cuando comentaba que la virtud de la esperanza y de la caridad le corresponden a la potencia volitiva, ¿no? Sí. Que entienda bien. Yo pensaba, siendo la caridad aquella que es más perfecta porque busca a Dios por sí mismo, ¿cuál es la necesidad real de la esperanza frente a esa perfección que ya lo... Muy bien, mire, eso pone el dedo en una llaga que tiene que ver con una desviación también que se da en ciertas épocas del cristianismo. En el siglo XVII se desarrolló un pensamiento herético llamado quietismo, ¿sí? Y uno de los rasgos del quietismo era la idea siguiente: el auténtico amor de Dios es amor desinteresado. Y eso va por la línea que usted me dice, ¿qué sentido tiene la esperanza si está la caridad? Y el sentido es profundísimo porque la esperanza es la manifestación de nuestra propia indigencia. Si el hombre pretende ser desinteresado porque no tiene interés en alcanzar un bien del que carece, el hombre se finge a sí mismo Dios. Y ese es el problema que está detrás de la herejía quietista. Porque el único que no puede tener interés en una cosa que le falta es Dios. Tener interés no es malo. Tener malos intereses o intereses desordenados es malo. Pero el hombre es necesariamente interesado. ¿Por qué? Y porque es un ser deficiente, es un ser indigente, es un ser finito y necesita un bien superior que lo complete. Y con eso tiene que ver la esperanza. El hombre no puede no tener esperanza en algo más grande que él. Pero sin la esperanza, ese bien infinito que es Dios no se relaciona con nosotros. Sería un Dios que está en sí mismo y con nosotros no tiene nada que ver. ¿Se entiende?
Por supuesto que la caridad es el vínculo de perfección y que es lo que da perfección tanto a la fe como a la esperanza. Pero desde el costado del hombre hay necesidad de la fe y de la esperanza. De la fe porque nuestra inteligencia necesita ser iluminada por la palabra de Dios. Y de la esperanza porque necesitamos amar a Dios como bien nuestro, es decir, como alguien que quiere hacerse nuestra felicidad, nuestra dicha. Porque Él quiere eso y Él nos llama a eso, ¿está claro? A nosotros que estamos necesitados de bienaventuranza, porque no somos la bienaventuranza, no somos la beatitud perfecta, ¿sí? Detrás de ese aparente desinterés absoluto, ¿no?, existe una terrible soberbia en el fondo, ¿no? Lo mismo pasa en la moral kantiana del puro deber. El hombre no tiene que buscar moralmente fin, un bien que sea su fin, porque entonces estaría haciendo lo justo pero por interés. Pero claro que lo hace por supuesto que lo hace por interés, pero por un interés bueno y sano en obrar el bien y entender al fin al que tiene que tender. El hombre no es un ser desinteresado, al que no le importe más que yo obro porque soy justo, porque me importa la justicia, no me interesa lo que resulte de ahí. Mire, eso no es humano, ¿está claro? Porque el hombre tiende al bien, que es un fin, busca fines porque no es el mismo el fin. Ahí, en realidad, se está poniendo al hombre como fin de sí mismo, ¿está claro? Cuando yo cumplo con el deber, ya soy mi propio fin, ¿está claro? O yo amo a Dios y ya soy mi propio fin porque no me interesa si Dios es mi dicha o no. Imagínese. Bien. Así es. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí, Isidro. Con ese surgía la pregunta de si se puede ver capaz como dos frases que suelen aparecer, dos términos, dos conceptos, que es capaz el progresismo, una suerte de modernismo, y un excesivo acervo tradicional que termina siendo un conservatismo vacío, como también dos falencias de lo que es la esperanza. Puede ser que las dos tengan que ver con una falta de la virtud de esperanza, sí. A ver, si uno piensa en el modernismo propiamente dicho, la esperanza en sentido teologal desaparece por completo, casi, ¿sí? No, ahí ya habría que ver cada autor, cada doctrina en particular, pero ahí hay el problema con respecto a la esperanza ahí sería que en todas esas formas de pensamiento el proceso de la historia se ve como algo absolutizado e identificado con Dios mismo. Y entonces la esperanza también tiende a inmanentizarse. ¿Se entiende? Y si no se inmanentiza el término final de la esperanza, se inmanentizan los medios. ¿Por qué? Porque solamente alcanzo el fin si soy fiel a cada época histórica según sus propias exigencias. ¿Está claro? Que es la que determina cómo tengo que obrar. Eso sería un progresismo historicista o el modernismo también. En ese sentido se lo podría vincular con la falta de auténtica esperanza. Y si nos referimos a una especie de conservadurismo de lo que no es esencial, ¿no?, que también sería una falta, se podría vincular con la esperanza en el sentido de una suerte de... Ahí es más difícil en la doctrina en general, pero sí habría ciertas actitudes que uno podría tipificar como quizá de cierta presunción, ¿no? Otro tipo de presunción, no la inmanentista naturalista que hay de este lado, pero sí la de si yo obro de esta manera accidental, propia de tal época, entonces ya estoy con los santos y soy santo, aunque no lo sea, ¿sí? Eso sí sería una forma de presunción, si se quiere, ajena a la auténtica esperanza, ¿se entiende? Otra cosa es
Ahora, eso, ahí es muy difícil también de nuevo dirimir hasta dónde está eso y hasta dónde no, ¿no? Porque puede haber una fidelidad a cierta tradición particular que lo único que hace es defenderla frente a un ataque modernista que quiere barrer con todo lo que huela hasta remotamente previo a cierta época histórica. Entonces, ahí ya hay un conflicto que es parte de la esperanza, diría yo, y que hay que ver cómo se dirime, ¿no? Pero es un tema que está bien traído y que se puede iluminar desde el tema de la esperanza, ¿cómo no? Sí.